Como hemos visto ya, saber controlar nuestro estrés y emociones incómodas es fundamental para evitar, primero, perder la cabeza, sufrir un secuestro de la amígdala y arrepentirnos de nuestras acciones. Segundo, enseñar nuestra peor versión, tener menos capacidad para dirigir nuestra atención. Y tercero, contagiar nuestro estrés y emociones incómodas a los demás. Según el doctor Richard Davidson, existe un camino neuronal que conecta nuestra parte racional del cerebro, la corteza prefrontal, con nuestra parte emocional, la amígdala, llamada uncinate fasciculus en inglés. Esta conexión, que es bidireccional, o sea, de ambos sentidos, es la que nos permite gestionar o regular nuestras emociones incómodas y la que las personas emocionalmente inteligentes buscan fortalecer a través de distintas estrategias cognitivas. Si no somos capaces de controlar nuestra ira cuando en la carretera, por ejemplo, el coche de la derecha se nos mete rápidamente en nuestro carril mientras estamos conduciendo, significa que la conexión que va desde nuestra corteza hasta nuestra amígdala es un poco débil, o sea que no estamos acostumbrados a controlar nuestro estrés. O lo contrario, que la conexión que va desde la amígdala hasta la corteza prefrontal es muy fuerte, o sea que nos sentimos tan estresados que nos es imposible controlarlo en ese momento. Si somos capaces de controlar nuestra ira en ese momento o en otro, ocurre lo contrario, que la conexión que va desde la amígdala hasta la corteza prefrontal es muy débil. Es decir, que no nos estresamos lo suficiente para perder los nervios. O la que va en dirección contraria es muy fuerte, que da igual lo nervioso que nos pongamos, que nosotros somos capaces de gestionar esas emociones. ¿Cómo es ser una persona que sabe controlar su estrés o emoción incómoda en el momento que aparece? Imagina que estamos en una cena de amigos, ¿vale? Estamos tú y yo cenando con un grupo de colegas que hace mucho que no vemos y empezamos a charlar sobre inteligencia emocional. El tema comienza tranquilo, tú y yo compartiendo lo que sabemos del tema y tal, cuando de repente uno de nuestros amigos suelta: ¡buah! Eso de inteligencia emocional es todo mentira. Y claro, a mí me sienta un poco mal porque no es que considere que la inteligencia emocional sea importante, es que me dedico a ella. Es por eso que me empiezo a estresar muchísimo y a sentirme bastante incómodo por el comentario de nuestro amigo, porque ha dicho algo negativo sobre la inteligencia emocional que es muy importante para mí. Y mi percepción es que esta persona sugiere que me dedico a algo que es mentira, que no ayuda en realidad, y encima lo ha sugerido delante de todos nuestros amigos. Con lo cual, mi amígdala considera que esta situación atenta contra mi bienestar, o sea que nuestro amigo es un enemigo para mí en ese momento. ¿Qué haría yo en ese momento si fuera una persona con autoconocimiento emocional? Pues si fuera una persona que es capaz de manejar sus emociones en el momento que las siente, sentiría que me estoy enfadando de repente. Y como soy consciente de todo esto que está ocurriendo en mi cabeza y en mi cuerpo, soy capaz de elegir cómo reacciono al comentario de nuestro amigo, en vez de actuar de forma emocional y automática. Es entonces cuando respondo: bueno, Miguel Ángel, entiendo tu punto de vista, pero no la comparto, la verdad. Si quieres, luego te explico un poco más por qué creo que la inteligencia emocional es muy importante. Luego ya maldigo a toda su familia cuando voy a coger una cerveza de la nevera, pero como persona emocionalmente inteligente, controlo mi enfado y continúo con la velada sin ningún problema. El caso es que soy capaz de crear el espacio suficiente entre el estímulo y la respuesta al estímulo para reaccionar de manera adecuada a este. ¿Qué es lo que haría si no tuviera autocontrol emocional? Pues reaccionaría de forma automática y dejándome llevar por mi emoción incómoda. En este caso sería enfado y le respondería: ¿sabes por qué te han echado de los últimos 3 trabajos que has tenido, Miguel Ángel? Precisamente porque tienes menos inteligencia emocional que un pez y una hormiga juntas. Por eso siempre serás un fracasado. Y nuestro amigo me respondería mal y luego yo le respondería peor y esta discusión crearía mal ambiente en la cena y tú, que estás a mi lado, me dirías: tío, se te ha ido la cabeza, ¿cómo le dices eso a Miguel Ángel? Y yo ya un poco más tranquilo te diría: ya lo sé, no sé qué me ha pasado, la verdad, me ha molestado una barbaridad lo que ha dicho, me he puesto nervioso y se me ha ido. Pues lo que me ha pasado es que en un instante he perdido la cabeza, me he convertido en un momento en la peor
versión de mí mismo y mi enfado y estrés se ha contagiado a toda la mesa. No sé si has visto este tipo de situaciones o si te ha pasado a ti personalmente, pero yo sí que he visto alguna y nunca acaban bien. ¿Cómo podemos evitar este tipo de situaciones? ¿Cómo podemos controlar nuestros impulsos emocionales para evitar que nuestras emociones controlen cómo reaccionamos al mundo que nos rodea? ¿Cómo podemos actuar de manera eficiente y no emocional a las amenazas de la vida? Bueno, pues es aquí cuando todo lo que he explicado hasta ahora se junta para dar la respuesta definitiva a estas preguntas. Como ya sabemos, no podemos controlar el hecho de que nuestro cerebro evalúe continuamente todas nuestras experiencias, porque esto es biología pura y dura, y tampoco podemos entonces controlar lo que predice, y por lo tanto no podemos evitar sentir emociones, porque todo hasta aquí sucede de manera inconsciente. Ahora bien, todo lo que ocurre después de sentir emociones sí que tenemos capacidad para influenciarlo si somos conscientes de lo que estamos sintiendo y pensando en ese momento. De otro modo estaremos a merced de nuestro estrés y emociones incómodas. Si logramos ser conscientes de lo que estamos sintiendo y pensando en el momento presente, da igual la circunstancia en la que nos encontremos, crearemos un mayor espacio entre el estímulo y la respuesta al estímulo y podremos manejar nuestro estrés o enfado de la manera más eficiente posible. Es decir, al sentir que nos estamos enfadando o estresando en un momento dado, en vez de reaccionar a esas sensaciones y actuar de forma emocional, conseguir pausar esa primera reacción, ese impulso, para calmarnos y reaccionar de manera más eficiente. Que a lo mejor hay que actuar emocionales, ¿eh? Si decides que esa es la mejor manera o la más eficiente de reaccionar a algo o a alguien que nos estresa, pues perfecto. Pero ya has pausado y te lo has pensado. Eso es lo que consiguen trabajando mucho las personas emocionalmente inteligentes. Y existen 3 maneras de conseguirlo, que yo recomiendo utilizar dependiendo de la situación en la que nos encontremos. La primera forma de crear espacio entre el estímulo y la respuesta a este, o tan pronto como uno siente el mínimo estrés en el cuerpo, es uno de los principios clave de la práctica típica de mindfulness, que es que tan pronto como sentimos emociones desagradables o estrés, dejarlas ir sin reaccionar a ellas. La estrategia a la que me refiero es la de reconocer pensamientos y sentimientos, pero no identificarse con ellos, observar y reconocer que están presentes, pero no dejarse llevar por ellos en ningún momento. Como si observáramos el cielo, identificamos una nube, unos pájaros, unos rayos de sol, pero no intentamos en ningún momento controlarlos ni juzgarlos. Mientras estamos sintiendo estrés o enfado, pensar en que esto es un pensamiento, esto es un sentimiento, este es mi enfado, pero no tratarlos particularmente de ninguna manera especial ni actuar con ellos, simplemente dejar que se vayan como una nube. Uno de los conceptos que a mí personalmente me ayuda mucho para desarrollar este hábito, al igual que a los budistas, porque lo he sacado de ahí, es el de la impermanencia. Según el budismo, no hay nada en la vida que podamos calificar como estable y permanente. Si te das cuenta, todo a nuestro alrededor, a lo largo de nuestra vida, cambia. Nuestras relaciones cambian, nuestros amigos cambian, nuestros trabajos cambian, nuestra piel cambia, las personas que queremos vienen y van, las pandemias comienzan y terminan y todos nosotros nacemos y morimos. No hay prácticamente nada en nuestra vida que sea igual siempre al 100%. Y por supuesto, y he aquí lo valioso de este concepto, es que tanto nuestras relaciones como nuestros pensamientos cambian también. De hecho, están constantemente cambiando. Nuestra felicidad, nuestra tristeza, nuestro enfado, nuestra envidia vienen y se van. Nuestro estado de ánimo no es permanente. Lo que pensemos hoy vendrá, se transformará y se irá. Cualquier cosa que surja en nuestras mentes que provoque estrés es impermanente. El estrés en sí es impermanente. Cualquier circunstancia que nos suceda o cualquier cosa que alguien nos diga que nos afecte de manera negativa, eso también es impermanente. Los budistas piensan que las palabras son solo eso,
palabras, al igual que los pensamientos y las emociones. Dejar ir nuestras emociones y pensamientos en nuestra mente significa adquirir una actitud de aceptación plena, abierta, relajada y sin prejuicios de lo que aparece en nuestra mente. Dejarlo ir significa aceptar nuestros pensamientos y emociones, permitiendo que lleguen y dejando que se vayan. Si sabemos que la ira, la envidia, la tristeza e incluso la felicidad es impermanente, no experimentaremos tanta pena cuando desaparezca, pero tampoco sentiremos tanto dolor cuando lleguen. Los budistas consiguen esta especie de desapego frente a las emociones para desarrollar ese equilibrio emocional en la mente que tanto desean. Y esto se puede entrenar, de nuevo, como podrás imaginar, con meditación mindfulness. Según el Dr. Davison, si cuando nos enfadamos, de nuevo porque un energúmeno casi nos mata conduciendo, las señales neuronales que van desde la amígdala a la corteza prefrontal son lo suficientemente fuertes como para secuestrar nuestra corteza prefrontal sin que seamos capaces de controlar nuestra ira, desarrollar atención plena nos da la oportunidad, gracias a la neuroplasticidad, de crear un camino neuronal diferente. La segunda forma de crear espacio entre el estímulo y la respuesta a este, o tan pronto como uno siente un mínimo nivel de estrés en el cuerpo, es dirigir nuestro foco de atención hacia la reducción de ese estrés. Es decir, en vez de dejar que nuestras emociones se disipen en el momento, como la primera opción, nos concentramos en aliviar nuestro estrés, bajar la intensidad emocional, antes de actuar, para en vez de que ese estrés sea de nivel 4, por ejemplo, bajarla a un 2, o si es de un 7, bajarlo a 3. De esta manera evitamos que nuestra amígdala secuestre nuestro cerebro a tiempo, porque recordemos que los secuestros de la amígdala solo ocurren cuando experimentamos un nivel muy alto de estrés y conseguimos continuar por la vida actuando de manera racional, empática, eficiente y sin contagiar a nadie. La clave es devolverle poco a poco todo el control de nuestro cerebro y de nuestra linterna mental a su parte lógica y racional, es decir, a la corteza prefrontal, y quitársela a nuestra parte emocional, es decir, la amígdala. Por lo tanto, las personas emocionalmente inteligentes practican bajar sus niveles de estrés originado por un estímulo tan pronto como lo sienten en sus cuerpos, evitando que su amígdala se apropie de su parte lógica y racional. Y la forma más sencilla de hacer que esto suceda es manipular nuestra respiración, lo que se llama respiración profunda o diafragmática. Está científicamente probado que el prestar atención y cambiar el ritmo de la respiración nos relaja, disminuye la frecuencia cardíaca y activa el sistema nervioso parasimpático, el cual es responsable de que nuestro cuerpo se relaje. Para bajar los niveles de cortisol debemos hacer 3 cosas. La primera es concentrarnos en nuestra respiración, es decir, imaginarnos cómo el aire entra en nuestra nariz, baja a los pulmones, rebota y sale de nuestra boca de nuevo. Estar conectados con nuestra respiración y seguirlo en nuestra mente. Lo segundo es cambiar la proporción de nuestra inhalación y exhalación, es decir, inhalar contando hasta 4 y exhalar contando hasta 8. Y tercero, muy importante, nuestra tripa o vientre tiene que subir con cada inhalación y bajar con cada exhalación, ¿vale? Y esto durante unos minutos. Practicamos un par de respiraciones juntos. Venga, por favor, no me dejes solo. Ponemos las manos en la tripa para que notemos cómo sube y baja, ¿vale? Inhalamos 4 segundos y exhalamos 8, por ejemplo, y nos concentramos en el aire que entra en los pulmones y sale, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ello. Espero que lo hayas hecho conmigo, si no, qué vergüenza. Muchos científicos afirman que esta es la manera correcta de respirar, por cierto. Tras unos minutos respirando de esta manera, al poner nuestra atención en algo que podemos
controlar, como la respiración, activamos de nuevo el área del cerebro que puede dar sentido de manera lógica a lo que está sucediendo en el momento presente, es decir, a nuestra corteza prefrontal. Este simple acto desarrolla la conciencia presente y lleva el foco de nuestra linterna mental desde nuestra inseguridad ante la amenaza hasta nuestra área lógica del cerebro de nuevo, disipando así poco a poco en cuestión de minutos, si lo hacemos bien y de forma consciente, nuestros pensamientos negativos y emociones incómodas. Recuerda, cuando nos sintamos estresados o directamente mal, nos concentramos en nuestra respiración, alargamos nuestras inhalaciones y exhalaciones unos minutos y estaremos mucho mejor. Esto es lo que yo hago siempre al hablar en público, por ejemplo, o noto que me estoy poniendo muy nervioso por alguna otra cosa, y es increíble cómo calma, de verdad. Hay muchas otras formas de bajar nuestros niveles de estrés, por supuesto. Podemos calmar nuestra amígdala haciendo ejercicio, practicando deporte, paseando, cocinando, pintando, viendo la televisión. Cualquier cosa puede funcionar siempre y cuando utilicemos algo de tiempo para prestar atención a otra cosa que no sea el estímulo y que podamos controlar, para parar en el momento que sentimos emociones incómodas o estrés, enfriarnos y no reaccionar a nuestros impulsos. Hay otras personas que les funciona el contar hasta 10, por ejemplo. Pero por supuesto, no todo el mundo puede salir a caminar o ir a ver la televisión en el momento exacto que uno siente estrés. Por lo tanto, necesitamos una técnica que podamos utilizar en cualquier situación, en cualquier lugar y en cualquier momento que nos encontremos, como concentrarnos en la respiración. La tercera forma de crear espacio entre el estímulo y la respuesta a este, o tan pronto como uno siente un mínimo nivel de estrés en el cuerpo, es prepararnos para esa situación. Me explico. Muchísimos estudios han demostrado que para el cerebro ensayar mentalmente cualquier actividad es lo mismo que realizar esa actividad físicamente. A esto se le llama visualización y muchos deportistas de alto nivel lo practican. Se sabe bien, por ejemplo, que la mayoría de los atletas olímpicos se pasan casi más horas visualizando durante las 6 semanas previas a los Juegos Olímpicos, literalmente sentados en una silla, que el tiempo que dedican a practicar su deporte. ¿Pero por qué? Pues porque, como recordarás, nuestras neuronas se activan al realizar cualquier acción y al pensar sobre cualquier cosa también. Por lo tanto, el área del cerebro que se activa cuando iniciamos un movimiento, al empezar a correr, por ejemplo, lo hace también al imaginarnos que iniciamos ese mismo movimiento, al imaginarnos que empezamos a correr. Para el cerebro, simular una acción es lo mismo que realizarla, porque se activan exactamente las mismas áreas del cerebro, ya sea visualizando una acción que realizando esa misma acción de verdad. Visualizar una situación que sabemos que nos hace sentir incómodos o que muy probablemente nos vaya a hacer sentir incómodos en un futuro cercano, e imaginarnos a nosotros mismos ahí, en esa situación, reaccionando de manera eficiente al estímulo que nos estresa, no solo nos ayuda a estar más relajados en el momento que ocurre de verdad, sino que también tenemos muchas más posibilidades de reaccionar de manera eficiente cuando el evento ocurre de verdad. Es decir, si yo sé, porque soy consciente de ello, que me pongo muy nervioso cuando le hablo de tú a mi jefe, por la razón que sea, y sé que esta tarde tengo una reunión personal con él, pues una manera fantástica de prepararme y gestionar mis emociones incómodas a tiempo para que éstas no eviten que sea mi mejor versión delante de él, es visualizar ese encuentro antes de que ocurra de verdad. Visualizo que respiro diafragmáticamente antes de entrar en su despacho, que entro con confianza, que me siento en una silla con mucha seguridad en mí mismo y que le hablo tranquilamente sin fastidiarla en ningún momento. Es decir, me imagino cómo querría reaccionar idealmente a esa situación en un futuro e intento hacerlo lo más parecido posible cuando ocurre de verdad, como los atletas olímpicos. Lo que conseguimos con la visualización es crear nuevos caminos neuronales y por lo tanto automatizar nuestro comportamiento
poco a poco, pero practicando desde donde queramos realmente. Y esto funciona en todo tipo de situaciones. Si sé que voy a ver a una persona a la que no soporto, si voy a hablar en público y sé que siento mucho estrés antes de salir a hacerlo, si voy a tener mi primera cita con la chica que me gusta y quiero tener una buena actuación, para todo, con lo cual, y ya para concluir esta lección, para ser los mejores gestores de emociones del mundo, debemos, antes de nada, desarrollar la capacidad de darnos cuenta de lo que estamos haciendo, pensando y sintiendo en el momento presente, es decir, atención plena y autoconocimiento emocional, que se consigue realizando meditación mindfulness y meditación de escáner corporal. Y una vez nos sintamos incómodos, uno, aprender a dejar que nuestro estrés o emoción incómoda desaparezca poco a poco. Dos, aprender a bajar los niveles de estrés o emoción incómoda cuando la sintamos, que también se desarrolla practicando meditación mindfulness o respiración profunda. Y tres, visualizando previamente la misma situación que nos vamos a encontrar en nuestra mente. Depende si tenemos tiempo para simplemente dejar que nuestras emociones se disipen, para respirar diafragmáticamente o para visualizar. Yo recomiendo, porque así es como lo hago yo, visualizar la situación que nos estresa, si sabemos que algo estresante para nosotros va a ocurrir o puede ocurrir, y practicar respiración diafragmática justo antes de que esa situación ocurra. O directamente cuando sintamos mucho estrés, enfado o nervios en un momento dado y tengamos el tiempo y el espacio suficiente para respirar unos minutos tranquilamente y calmarnos. Que no tenemos el tiempo ni el espacio para respirar hondo unos minutos, pero somos conscientes de que sentimos emociones incómodas, pues no tenemos más remedio que dejar que esas emociones desaparezcan poco a poco, como las nubes en el cielo. Porque claro, no vamos a estar en medio de una discusión con nuestra pareja o con nuestro compañero de trabajo y decirle, oye, espera un momentito que me estoy poniendo muy nervioso y necesito salir unos minutos afuera. Ahora vuelvo y te sigo explicando por qué me cuesta tanto mirarte a la cara, ¿vale? Que si tenemos la confianza y las narices para hacerlo, perfecto. Pero entiendo que eso puede ser muy complicado si no tenemos el espacio ni el tiempo para salir a respirar hondo un ratito. Y recuerda, la meditación mindfulness y la de escáner corporal se pueden sustituir o complementar entrenando prestar atención a lo que estamos haciendo, pensando o sintiendo mientras realizamos nuestras rutinas del día a día, como cuando nos duchamos, caminamos a algún lado o nos lavamos los dientes, ¿de acuerdo? Lo ideal es asegurarnos de que lo practicamos por la mañana antes de empezar el día, a mediodía o durante momentos rutinarios como ya he comentado antes. Así que nada, hasta aquí la lección de hoy y ahora a practicar bajar esos niveles de cortisol.